en este momento y quiero invitarlo a que le pida al Señor que le hable. Quiero invitarlo a que usted con sus palabras le diga: Señor, hablan esta mañana a mi corazón, hablan esta mañana a mi vida. Ore por mí aún ahí donde usted está. Dígale: Señor, usa al pastor para que con sus palabras o las palabras que salgan de su boca, Señor, tú me hables. Habla mi vida, habla mi corazón en esta mañana. Señor, entregamos esta palabra en tus manos, pidiéndote que corra y sea glorificada en cada corazón y en cada vida. Te bendecimos y te exaltamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema: no son los peces, es el maestro. Para aquellos que toman nota, para aquellas personas que juiciosamente toman nota de las prédicas. Usted dice: pero uno, ¿para qué toma nota de la prédica? Porque la mente olvida, pero el papel recuerda. Y si ustedes se pueden dar cuenta, bueno, también para en la semana llegar y repasar y decir: oiga, sí, mire, el Señor me dijo esto y esto y esto el domingo. A menos que usted tenga una mente prodigiosa. No son los peces, es el maestro. Esta semana hoy estamos terminando 7 días de ayuno y oración. Hemos estado en un tiempo de santificación con la iglesia, con todos los que han venido. Levante la mano quien vino esta semana, quién se sintió bendecido esta semana por la palabra que recibió. Estuvimos durante toda la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes. El martes el paro no nos lo permitió, los revoltosos no nos lo permitieron, pero no importa porque seguimos el ayuno. Y el día lunes nació esta palabra que voy a compartirle en este día. El lunes estuvimos hablando acerca del libro de Éxodo, capítulo 19. No lo busque porque allá no vamos a ir, sino voy a hacerle un pequeño recuento rápido de lo que hablamos. Y estábamos hablando que el pueblo de Dios se había acostumbrado a conocer la mano del Señor por todos los milagros que el Señor había hecho para sacarlos de Egipto, mas no conocían a Dios cara a cara. Solo Moisés lo hizo realmente, pero el pueblo no conocía más de Dios que lo sobrenatural de Dios. El pueblo solo conocía el mover de Dios para hacer un milagro, pero no se atrevía el pueblo a conocer de Dios. Y en el capítulo 19 el Señor habla que lleva el pueblo, Moisés lleva al pueblo a la parte de abajo del monte Sinaí. Moisés sube al monte como tal y el Señor le da una instrucción muy clara y le dice: santifica al pueblo y que el pueblo lave sus vestiduras. El lunes estuvimos hablando sobre todo este tema de santificarnos y de lavar nuestras vestiduras. Estuvimos hablando sobre esto, pero aún así me causó curiosidad y tal vez el sentir que el Señor ponía en nuestro corazón durante toda la semana. Si usted se da cuenta y usted fue juicioso, vino toda la semana o tomó nota toda la semana o siguió la transmisión en Facebook toda la semana, para que no diga que no se la ponemos fácil a la iglesia, que formas hay. Si usted se dio cuenta, lo que el Señor más estuvo hablando durante toda la semana fue acerca de conocer más a Dios, conocer más al Señor, acerca de conocer no solo la mano del Señor, sino conocer cómo habla el Señor. Estamos acostumbrados a venir. El pastor hablaba el miércoles, el pastor Gustavo hablaba y decía: estamos acostumbrados a que en el ayuno las peticiones salgan a flor de piel, decir: Señor, necesito, pero pocas veces le decimos: Señor, muéstrame cómo está mi corazón delante de ti, muéstrame cómo estoy yo delante de ti, cómo está mi vida delante de ti. Señor, ¿estoy haciendo lo correcto delante de ti? Y pocas veces ayunamos por eso. Si le digo que de las 100% de las veces que ayunamos en el año, tal vez el 0% ayunamos por ese tipo de cosas. Y aparte de eso, el pastor Emerson compartía una palabra el día viernes que está en Amós capítulo 5 versículo 4 diciendo: buscadme y viviréis. El Señor hablaba diciendo: si no buscamos al Señor, si usted y yo no nos dedicamos a buscar un poco más al Señor, usted y yo estamos en riesgo de una muerte espiritual. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema: no son los peces, es el maestro. Y usted se va a dar cuenta de la preocupación que hay en el corazón del cuerpo pastoral. Lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es que la iglesia no conoce a Dios.
Pastor, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿O qué llevo haciendo yo durante tal vez 1 año o 2 años que estoy en la iglesia? Bueno, tal vez usted ha estado buscando del Señor, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted conoce la voz del Señor para su vida? ¿Usted tiene una forma clara de decir, Señor, tú y yo nos vamos a comunicar de esta manera? ¿O usted sabe realmente cuando el Señor le habla? ¿O usted sabe realmente cuando el Señor quiere mostrarle algo, cuando algo viene del Señor o cuando algo no viene del Señor? Le aseguro que mucha parte de la iglesia a las preguntas que le hago va a decir no. Hace algún tiempo, hace tal vez mucho tiempo, dejémoslo ahí. Estaba yo recuerdo que estaba como en quinto de primaria, más o menos. No se lo admito que me trate de esa forma tan irrespetuosa, por favor, porque estoy en mis 29 añitos, ¿sí? Próximo a cumplir mis 30 añitos, mis primeros 30. Vean, me hicieron desconcentrar. Sí, no me hagan desconcentrar, por favor. Y en ese momento yo recuerdo, tengo la imagen muy calcada en mi cabeza, que estábamos en una clase de religión y la clase de religión no era sentado en el pupitre escribiendo, sino que eran mesas de esas rimas de 4 personas y pues obviamente 4 alumnos alrededor. Y en una de esas empezamos a hablar con alguien. Yo estaba, mire, pero había ido a la iglesia tal vez 1 o 2 veces. Sí, creo que fue cuarto o quinto más o menos, o sexto, bueno, no sé, en fin, pero había ido a la iglesia pocas veces. Y recuerdo muy bien que en ese momento un compañero de la clase me empezó a contar, empezó a decir que él iba a la Misión Carismática Internacional. En ese momento la Misión Carismática, hablando de iglesias cristianas, era el boom. ¿Por qué? Porque se reunían en el Coliseo Cubierto del Campín. ¿Se imagina lo que era llenar el Coliseo Cubierto del Campín? Y en la iglesia que yo había ido éramos apenas, igual que acá tal vez, hoy tal vez estamos 180 personas, 190 tal vez, ¿sí? Porque conté las sillas antes de ponerlas. Y esa persona empezó a contarnos y decir cómo era la iglesia, cómo hacían en la iglesia, qué hacían en la iglesia. Y yo recuerdo que yo muy inocentemente, eso de dárselas para decir, yo también conozco porque yo he ido a la iglesia. Sí, yo le dije, no, sí, yo recuerdo que allá utilizan, no sé, algo como agua bendita es que utilizan. Y él me miró como, agua bendita no se utiliza en la iglesia cristiana. Se llama aceite. Eso sí, aceite. Yo vi que eso utilizaban allá. Y el Señor trajo este ejemplo a mi mente porque muchas veces somos iguales. Creemos conocer de Dios y creemos que porque venimos a la iglesia cada domingo o porque venimos a la iglesia 1 mes, 2 meses, 1 año, 10 años o 15 años o en mi caso 20 años, conocemos del Señor, conocemos al Señor. Déjeme decirle que no es tan cierto. Acompáñenme por favor en la palabra al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Si usted ha traído su Biblia, acompáñeme por favor al libro de los Hechos, capítulo 17. Si usted no tiene Biblia, acérquese a un cristiano o confórmese por favor con las pantallas. Si usted lo tiene en su celular, por favor no vaya a chatear, no sea irrespetuoso con el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 en adelante. El tiempo ha corrido y necesito ir un poco rápido con todo eso. La palabra enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 17 empieza a hablar de uno de los viajes que hizo Pablo a predicar el evangelio. Entonces en el capítulo 17 empieza a decir que cuando estaba en Tesalónica y cuando estaba en Berea, Tesalónica fue un poco más traumático porque en Tesalónica pasó lo que pasó aquí el martes, que se levantaron unos revoltosos y empezaron a sacar incluso a la gente de las casas para apedrearla porque había alguien que hospedaba a Pablo y a Silas. Si usted a Pablo se me fue, no sé si a Pablo y Silas, perdón, a Pablo y Silas. Y si usted se pone juicioso a leer la palabra en el capítulo 17, se dará cuenta, un paréntesis, que lo que pasa hoy en Bogotá no solo pasa en Bogotá, no solo pasa en Colombia, las marchas y demás y todo eso, no, aquí también pasaba en Tesalónica. Y luego Pablo llega a Atenas, a Grecia.
la capital de Grecia. Imagínense el lugar tan difícil para poder compartir la palabra del Señor, en teoría. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu ¿qué? Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué les predicaba? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué decía? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. ¿Para qué qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dejémoslo hasta ahí. Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Ahí lo dividí casi como en tres este sermón. Un diagnóstico: al Dios no conocido. Un diagnóstico: no conocemos al Señor. Y es una enfermedad que ataca todo el cuerpo de Cristo. Ahora está la moda de decir que usted es cristiano. Si usted va en su trabajo, antes tal vez, por lo menos en mi caso en el colegio, ese ejemplo que le cuento, éramos dos. Bueno, era uno, él y yo. Después ya empecé como tal a asistir a la iglesia desde que tenía 10 años, hace 19, 20 años como tal. Pero antes ese era el promedio, de decir uno o dos tal vez por un grupo, por determinado grupo. Ahora, si usted va en su trabajo, usted se encuentra uno, dos, tres. Ay, sí, yo asisto a tal iglesia. Ay, yo asisto a tal. Ah, sí, mira, yo asisto a tal lugar. Pero si usted va y usted se detiene a preguntarle a las personas qué parte conocen de Dios, le aseguro que muchos van a quedar en silencio, incluso muchos de los que estamos acá. ¿Qué parte conoces de Dios? Ah, no, yo conozco que Dios me hizo el milagro de la provisión para el carro. Dios me hizo el milagro de la provisión para... No, yo recuerdo que Dios sanó. No, yo recuerdo que Dios proveyó para determinada cosa. No, yo recuerdo que Dios hizo. Pero tengo una pregunta para usted. Cuando usted se levanta a decir que es cristiano,
¿Qué tanto usted con autoridad puede decir que usted conoce el Dios al que usted predica? Se lo pongo de la siguiente manera. En el pueblo de Dios, la enfermedad se llama desconocimiento de Dios. Los síntomas de esa enfermedad que nos aqueja, llamada desconocimiento de Dios. Primero, la idolatría. Cuando Pablo le dice a los atenienses, le dice: mi espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Voy a contarle acerca un poco de Grecia, un poco de Atenas. Tienen dioses para todo. Bueno, tenían dioses para todo. Estaba el Dios del amor, estaba el Dios del agua, estaba el Dios de la muerte, estaba el Dios de las relaciones, estaba el Dios del trabajo, estaba hasta el Dios de los ladrones. O sea, tenían Dios para cada cosa y se dedicaban a la idolatría como tal. Idolatría no es solamente adorar una imagen. Idolatría no es solamente todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Escuche esto. También es amar o exaltar a alguien o algo. Y usted y yo somos idólatras cuando amamos algo más que Dios, pero cuando también lo equiparamos exactamente igual que Dios. Se lo pongo de esta manera, se lo pongo en este ejemplo. Cuando usted le dedica más tiempo a otras cosas que a su propia relación con Dios, ahí hay un inconveniente. Pastor, ¿cómo así me la tengo que pasar orando 24/7, no trabajo, no estudio? No, todos sabemos que tenemos que estudiar. La palabra de Dios dice que el que no estudie, que el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Pero tengo una pregunta para usted. De las cosas que a usted le gustan, aparte de trabajar, ¿qué tiempo usted le dedica al Señor y qué tiempo usted le dedica a esas cosas? Si usted le dedica más tiempo a todas esas cosas, pero usted, se lo pongo más o menos, se lo resumo un poco más fácil. Nos levantamos a trabajar, 5, 6 de la mañana, otros 4 de la mañana, otros trabajan en la noche. Y tal vez trabajamos todo el día fuerte, hasta unos a las 4, otros a las 5, otros a las 6, otros a las 7, otros a las 8, a la hora que usted salga. Dedicó 8 horas de su trabajo, 8 horas de su día para su trabajo. Llega a la casa, tal vez cansado, cansada, no quiere saber más de su trabajo. Si tiene hijos, pues se dedica a sus hijos. Si no tiene hijos, si es soltero, se dedica pues a otras cosas, dejémoslo ahí, de redes sociales y demás y otras cosas. De esas 24 horas que usted tiene, ¿qué tiempo usted le dedica al Señor? El trabajo, ok, está bien, dejémoslo aparte. Saquemos el trabajo. Le quedaron 16 horas. Oh, perdón, tiene que dormir 8 horas también, porque si no, pues se envejece rápido. Ok, listo, tenemos que dormir 8 horas. Nos quedan 8 horas. ¿Qué hacemos con esas 8 horas? ¿En qué dedicas esas 8 horas? ¿En qué dedicas el resto de tu tiempo? ¿Horas? ¿Lees la palabra? ¿O te dedicas a otras cosas? Pastor, tengo hijos. Ok, dedíquele el tiempo a su hijo, a su hija. ¿Qué tiempo usted le dedica al Señor? ¿Sabe por qué ellos tenían un altar para cada cosa? El Señor me revelaba o me hacía entender lo siguiente: la razón por encima de la fe. Cuando dice la palabra del Señor en el versículo 18, dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tenemos un inconveniente, iglesia. La razón hace que desconozcamos lo que Dios hace. Se lo voy a poner así. ¿Usted por qué trabaja? Porque tiene una habilidad. Tal vez usted lo está pensando en este momento, pues porque me preparé para eso, o porque soy profesional, o porque me dediqué a eso, o porque en este momento no tengo más trabajo y me toca dedicarme a eso. Esa es la razón. Esa es la causa que la razón le da a usted en este momento.
Pero hay un problema. La razón es un enemigo del conocimiento de Dios como tal. ¿Sabe por qué? Porque la razón a usted le da para pensar que primero está su felicidad. Si usted se pone a mirar acerca de los epicúreos y acerca de los estoicos, de qué corriente seguía cada uno de estas corrientes filosóficas, se dará cuenta que los estoicos y los epicúreos se dedicaban a lo siguiente. El epicureísmo es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. Busca la felicidad, pero no tiene la presencia de Dios como medio para buscar la felicidad. Tiene el medio para buscar la felicidad, es la búsqueda de placeres propios inteligentes. Todo lo que a usted le trae satisfacción. Por otro lado, están también los estoicos. Los estoicos es una escuela filosófica. Su doctrina filosófica está basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida. Y qué casualidad que ellos, los epicúreos y los estoicos, eran los que estaban debatiendo con Pablo. Pablo les estaba diciendo, oiga, tienen que ir a conocer al Señor. Pablo les estaba predicando del evangelio de Jesús. Pablo les estaba diciendo, oye, alguien murió por tu enfermedad. Y ellos, los estoicos y los epicúreos, le decían, no, espérate, así no es. Porque yo no creo en esto. Yo no creo en la sanidad del Señor porque yo creo tal vez en la medicina. Yo no creo en la provisión porque yo tengo un trabajo que me provee todos los días. Y todo lo que razonamos todos los días no nos deja conocer la mano de Dios. Vuelvo y le pongo el siguiente ejemplo. ¿Usted por qué trabaja? Porque tengo la capacidad. ¿Y por qué no decir que usted trabaja? Porque Dios le da la capacidad. Porque Dios pone en usted una capacidad, porque Dios pone en usted la provisión, porque Dios pone en usted la forma. Y todo aquello que nos hace desconocer el poder de Dios, la mano de Dios en nuestra vida, es otro de los síntomas que tenemos para un desconocimiento del Señor. Qué pesar que generalmente cuando caemos en desgracia o en bancarrota es cuando aprendemos que verdaderamente Dios es el que provee todo. ¿Y por qué no lo tenemos también en mente cuando tenemos el excelente trabajo y cuando ganamos mucho dinero? Yo gano muy dinero, pero la capacidad es mía. Yo soy el de la visión, el de los negocios. ¿Y quién le dio a usted ese talento? Pero hay un desconocimiento de Dios. Somos idólatras porque tenemos un desconocimiento de Dios y empezamos a exaltar o a amar otras cosas y a ponerlas en el mismo nivel de Dios. Al mismo nivel. Si yo le pregunto que por qué muchos tal vez no pudieron venir esta semana, pastor estaba trabajando, pastor estaba cuidando a los niños, pastor estaba estudiando, pastor, y siempre va a haber una razón. Y si pregunto que cuántos tal vez están en ayuno, le aseguro que menos del 50% de la iglesia va a levantar la mano. Es como un 30% tal vez. ¿Y por qué no? No, pastor, me da duro. No estamos acostumbrados a esforzar nuestro cuerpo, nuestra vida, para ir más allá, para conocer a Dios. Y sacamos excusas por doquier. El trabajo, el estudio, los niños. Tengo que prepararle la comida al niño y usted entiende que el niño comiendo huevos y yo tomando agua. No, eso no es justo. Pastor, tengo que trabajo tal vez muy duro y cargando. No, eso me puede dar ¿cómo se dice? Soroche me da, o me da un yello, o me da la recaída, o me da, pastor, los medicamentos, pastor, esto. Y empezamos a sacar una y otra excusa para poder ayunar, para poder buscar a Dios, para poder buscar más al Señor. Mire, era una semana de santificación, ¿cierto? Si usted lee lo que dice la palabra del Señor sobre el ayuno, usted se dará cuenta que el ayuno no es buscar mi propio placer. El ayuno es buscar el placer ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Y nos cuesta ayunar, vea. Mire, se lo digo con el corazón, nos cuesta ayunar. O sea, nos cuesta del cuerpo pastoral para abajo, porque no es fácil. O
¿sí? No es fácil cuando a usted le gusta comer, comer y comer. No es fácil cuando tal vez a usted le gusta, no sé, redes sociales, ver televisión y demás. Yo, no sé, me contrariaba cuando escuchaba esta semana, tal vez algunos, me enteraba por ahí de cosas. Decía, semana de santificación. ¿Y usted qué hizo? No, yo me fui a ver fútbol. Hombre, semana de santificación, pues uno dice, voy a guardarme para el Señor, voy a guardar esta semana. No, me fui a ver una, no sé, cine, una obra, buscar mi propio placer. ¿Usted está en ayuno? Sí, ¿qué está haciendo? No, aquí viendo Instagram, viendo Facebook, viendo... Le aseguro que esas cosas nos quitan el tiempo para buscar la presencia del Señor. Se lo aseguro. Pastor, usted es un religioso, no hay problema, dígame como quiera. Pero si usted viene a buscar al Señor, es a buscar al Señor. Y qué pesar que ni siquiera una semana podemos entregarle al Señor. Porque algo le quita el primer lugar a Dios. Porque algo le quita la importancia a Dios. Algo. Tercero, entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago. Areópago era en donde estaba todo, donde se trataban todos los temas públicos de Grecia en ese momento. Todo lo público estaba en el Areópago como tal. Y cuando Pablo se levanta a decirle varones atenienses, es porque las mujeres no hacían parte del Areópago, porque todo lo público estaban los hombres, todo lo privado estaban las mujeres. Pero aún así, las mujeres creían más que los hombres en ese momento. Si usted lee en los versículos anteriores, Pablo en Berea y el alboroto en Tesalónica, la palabra dice que algunos griegos se convirtieron, pero que muchas mujeres prestantes se convirtieron por la predicación de Pablo. ¿Sabe por qué se tiene que levantar Pablo a decirle varones atenienses? ¿Ustedes no conocen a Dios? Porque las iglesias están llenas de mujeres que bendicen a Dios, pero desocupadas de hombres que son capaces de llevar su familia a una relación con Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. No, yo voy a la iglesia los domingos. No, yo llego temprano a la iglesia los domingos. No, yo canto, alabo, oro. No, todos los días leo la Biblia, todos los días. Muy entregados, muy devotos a eso. Usted es cristiano también. Oiga, yo también soy cristiano. Venga, yo escucho esta canción. Oiga, a mí me gusta escuchar Jesús Adrián Romero. Oiga, yo escucho Barak. Oiga, ¿y usted qué escucha? Ah, no, vea, yo escucho Hilson. Uy, y uno llega al negocio y la canción allá puesta todo el día y uno dice, tan devotos, tan bonitos. Pero eso a usted no le garantiza un conocimiento de Dios. No se lo garantiza. Ellos, los atenienses, muy devotos a diferentes dioses, pero muy devotos. El que usted sea un hombre de familia diciendo, yo soy bueno, yo no hago lo malo, yo soy bueno con mi familia, no, todo para mis hijos y para mi esposa, no le garantiza a usted tener un conocimiento pleno de Dios. ¿Sabe qué hacían ellos? Tenían muchos dioses chiquitos, más conocidos que un Dios grande y poderoso. Muchos dioses chiquitos. Y aquí está de lo que el Señor me puso en el corazón desde el lunes. A un Dios no conocido, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Cómo así que los santuarios? En ese momento, los santuarios de los ¿cómo llaman? De los que estamos hablando, de los atenienses, toda la mitología griega habla acerca de, tenían un altar a Afrodita, diosa del amor y la belleza, a Apolo, dios del sol y la profecía, Ares, dios de la guerra injusta, Artemisa, diosa de la luna y caza, Atenea, diosa de la sabiduría y guerra justa, Dionisio, dios del vino, Hefesto, dios herrero del fuego y los metales, Hera, diosa del matrimonio y mujer de Zeus, Hermes, dios mensajero y de los comerciantes y ladrones, Hades, dios del inframundo, Poseidón, dios del océano, Zeus, dios del cielo, Dios de los cielos y soberanía del Olimpo. Tenían cada uno un Dios para determinado tema.
Y en otra versión dice, veo que son muy entregados a sus formas de adoración. Y si usted y yo tal vez nos ponemos a pensar cuando, mire lo siguiente, la iglesia está acostumbrada a esto. Un problema de dinero. ¿Cuál es la respuesta? Diezmo, ofrendo, y sé que el Señor de alguna manera me saca. ¿Hay alguien enfermo en casa? Ok, aparte de los medicamentos, espiritualmente, ¿qué hacemos? Un culto de sanidad. Necesitamos poner un proyecto delante del Señor. Ok, damos una primicia. Y para cada tema tenemos nuestra forma de adoración. Escúchame esto, porque aquí se lo aseguro que hay una revelación. Para cada tema tenemos una forma de dar un culto. Usted se equivocó delante del Señor, usted necesita pedirle perdón al Señor. Voy, me arrodillo allá en la iglesia o me arrodillo allá en mi cuarto, Señor, perdóname. Y tenemos una forma de adorar o una forma de dar culto según como estemos usted y yo. Ellos estaban igual. Pero eso, la forma de adorar cambia según el momento en el que usted y yo estamos. Pero Dios no cambia. Un enfermo en la casa, hay que llevarlo a tal iglesia porque es que allá hacen culto de sanidad. ¿Por qué no te metes tú con Dios más bien a preguntarle al Señor, a ese Dios no conocido, qué es lo que está pasando? ¿Por qué ellos tenían allá un altar diciendo al Dios no conocido y el resto sí los conocía todo el mundo? Porque pocas personas son las que se meten verdaderamente a decir, ese Dios no conocido, ¿será que no se puede dar a conocer a mí? ¿Me hago entender? La iglesia está acostumbrada a una forma de culto según el tema. Y por eso nos acostumbramos, literalmente en las iglesias, a tener cultos por temas. Culto de mujeres, culto de hombres. Bueno, ya en la iglesia no se van a hacer cultos de hombres porque no vienen. Culto de jóvenes, reunión para los adolescentes, reunión de los niños, aparte de los niños, aparte de las mujeres, aparte de todo el mundo, aparte de las parejas con hijos, aparte de las parejas sin hijos, aparte de los que están en no, bueno, los de fornicación no, eso no se puede. Pero aparte todo el mundo. ¿Y por qué no nos dedicamos todos antes de venir a un culto de parejas para que nos solucionen el problema de pareja? Nos metemos con Dios a decir, Señor, revélame el corazón de mi esposa o revélame el corazón de mi esposo. Antes de venir a decir, pastor, mira este chino que está rebelde. ¿Por qué no nos metemos con el Señor a decir, Señor, muéstrame el corazón de mis hijos? Porque tenemos un Dios desconocido en casa. Creemos que según el tema tenemos una forma de adoración. No, la forma de adoración es la misma. Si tú te metes con el Señor te va a hablar de tu pareja. Si tú te metes con el Señor te va a hablar acerca de tus hijos. Si tú te metes con el Señor te va a hablar acerca de tu economía. El Señor te va a hablar acerca de tu esposa, de tu esposo. Te va a hablar acerca de cómo es tu relación con Él. Pero nadie se atrevía a ir allá donde decía a ese Dios no conocido. Un Dios para cada tema o necesidad. Una forma de adorar según el tema. Dinero, siembro y listo. Dinero. Salud, voy a un culto de sanidad y con eso tengo. Ahora se me perdió. Problemas familiares, voy a una consejería y ya. ¿Y por qué no nos metemos con el Señor? ¿Por qué no te atreves a orar un poco más? Pastor, es que ella pelea porque el televisor. ¿Y por qué no saca un tiempo, tal vez, más bien, en vez de estar allá perdido, allá en la televisión, para decir, voy a buscar al Señor porque prefiero que el Señor me revele el corazón de mi esposa que antes sea revelada la novela? ¿No le parece mejor? Voy a contarle un chisme. Hay una novela que me gusta. Casi no me la puedo ver, pero me gusta. Veo que es como muy sana. Se llama Pa' Quererte. Nada, todos dicen, ay sí, a mí sí también. Ay, Sebastián Martínez, ay sí, sí, sí.
tan lindo que se ve, papá. Ok, bueno, yo no lo veo por eso. Me gusta realmente como la trama que tiene se ve que es como muy diferente. Esta semana, pues como estábamos en ayuno, no vi novelas, no vi nada de eso. Por eso le digo que casi no la puedo ver, porque entre semana también llegamos tarde o alguna visita o algo. Entonces la vemos por ahí como por raticos. Bueno, la veo porque mi esposa me dice, a mí no me gusta eso. Entonces yo me siento y le digo, imagínate, no mentiras. Resulta que entonces, bueno, no me la pude ver, es un chisme, ¿no? O sea, esto es un paréntesis. Y pues no me iba a poner ahí en medio del ayuno a decir, Señor, o leo la palabra o veo la novela. No, pues obviamente no. Entonces, ayer estábamos trabajando con mi esposa y llegaron 3 personas ahí que estaba, mi esposa las iba a atender. Y una de ellas, una mamá, 2 hijas ya grandes, la mamá le estaba contando así, le estaba diciendo, no, si usted viera la novela cómo está. Y le dije, ¿cuál novela, mamá? No, la de Pa' Quererte. Mire, eso empezó a pasar. Y yo estaba ahí llenando unos papeles y empezó así como para poder adelantarme de la novela. Pero bueno, cerrado el paréntesis, si a usted le gusta ver novelas, pero no conoce del Señor y sabe más de la novela, usted tiene un inconveniente. Porque entonces la novela, le aseguro que no le va a solucionar su problema. El conocimiento de Dios, sí. ¿Cómo así? ¿Dios es un mago que soluciona problemas así? No. Aquí está la respuesta a cualquier necesidad que usted tenga. Cualquiera. Ponga el tema. Aquí está. Pero nadie se atreve a ir más profundo y conocer un solo Dios que puede reemplazar a todos los dioses chiquitos. Un solo Dios que reemplaza a todos los dioses chiquitos. Le adoramos creyendo que lo conocemos, pero solo conocemos algunas cosas de Él. Conocer a Dios, entablar una relación íntima y profunda con Él. ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Qué piensa? Ser influenciado por Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Tienes que tomar una decisión. ¿Quién te guía en tus decisiones? ¿Dios? Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es lo que le decían a Pedro, hasta tu hablar te delata, porque hablas igual que Él. Cuando tal vez yo llamo, bueno, voy a poner el ejemplo al revés. Cuando Andrea en algún momento me llama a mí, no sé, de otro celular o de otro, si yo digo aló y yo no tengo ese número ahí y digo aló y ella dice aló, tan pronto ella diga aló, ya le reconozco la voz. ¿Por qué? Porque es mi esposa, llevamos compartiendo ya 2 años. 2 años ya conociéndole la voz, 2 años conociendo su forma de hablar, su forma de comportarse, cómo actúa en determinadas situaciones, cómo piensa ella. Si yo le digo, voy a ir a hacer esto, ya sé cómo va a pensar ella. Si yo a ella le digo, el domingo hay fútbol, toca hacer así porque ya sé que el domingo es para la familia. Ya sé cómo piensa. Conocer a una persona es pasar tiempo de calidad con ella. ¿Qué tiempo de calidad pasas tú con Dios? ¿Qué tiempo de calidad pasas con Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces la forma de actuar? ¿Conoces lo que la palabra del Señor te dice para cada situación? ¿O no? Escúcheme lo que dice la palabra ahí mismo en ese versículo. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Adoramos sin conocerlo. ¿Por qué tenemos que estar aquí, los ministros del altar, siempre diciendo, levante sus manos, cante, alabe, grite, diga, arrodíllese, párese, siéntese? Hay adoración si hay conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, no hay adoración. Se lo repito, hay adoración si hay conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, no hay adoración. Adoramos a Dios por lo que Él es. ¿Cómo es usted? Usted es así, usted de pronto es mal geniado, usted de pronto
Si a usted me pregunta, si a mí me preguntan, ¿usted cómo es? Mire, yo soy así, y le nombro mis defectos o mis atributos, mi carácter o todo, absolutamente todo de mí. Si adoramos a Dios por lo que Él es, ¿cómo vas a adorar a Dios por lo que Él es si tal vez no conoces quién es Él? Ya no levanta las manos porque yo soy así. No, usted no es así. Usted no adora a Dios porque usted no conoce a Dios. Y la Biblia dice, por allá en 1 Corintios capítulo 2, que el carnal lo juzga todo, pero que el espiritual no hay quien lo juzgue, solo Dios. No hay adoración sin conocimiento, mi querido hermano y hermana. No lo hay. Tenemos el diagnóstico, una enfermedad, falta de conocimiento de Dios. ¿Cómo hacemos entonces para conocer más de Dios? ¿Cómo hacemos para conocer más de Dios? Vaya conmigo rápidamente al libro de Lucas, capítulo 5. Libro de Lucas, capítulo 5. Si el que está al lado tiene Biblia y se durmió, despiértelo y dígale, venga, présteme la Biblia, más bien yo la utilizo, que usted no la utiliza. Ese pastor cómo da de palo, ¿no? Libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. 1 al 11, vamos a estar leyendo. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla ¿de qué? Del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, diga conmigo, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero pues en tu palabra voy a echar la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué? Le siguieron. ¿Cómo hacemos entonces para buscar más de Dios? No son los peces, es el maestro. Primero, boga mar adentro. Boga mar adentro, ve más adentro de la presencia de Dios. ¿Sabe qué es bogar más adentro? ¿Cómo está su relación con Dios entre semana? Seamos sinceros, el domingo tal vez ora el predicador. Los del altar, pongámosle que la mitad oran el domingo, antes de llegar a la iglesia, o que se levanten temprano a orar. De la iglesia, pongámosle tal vez un 10%. Pero seamos sinceros, si no es el domingo, no buscamos al Señor sino solo en la iglesia. Pongámosle que digamos que con eso usted ya se fue bien. Ok, listo, se fue full. Se fue, ya llenó su gasolina, su carro de gasolina espiritual, su vida de gasolina espiritual, y se fue. ¿Cómo es su relación entre semana con el Señor? ¿Ora usted? ¿Lee la palabra?
¿Escucha alabanzas, adoración? ¿O su alabanza es allá, sacude lo que tiene arena? ¿Qué tiene qué? Arena. ¿Lee usted la palabra del Señor entre semana? ¿Cómo es tu relación con Dios? Cuando el Señor se encarga de decirle a Pedro, le dice, boga mar adentro. El Señor sabía que más a profundidad iba a encontrar una recompensa para Pedro. Quiero desmenuzarle esto rápidamente. Ya casi vamos a terminar. Ya hay por ahí más de uno llamándome. Dice la palabra del Señor que primero Pedro le abrió la puerta al maestro de su barca. ¿Puedo subir? Súbete, maestro, claro. ¿Puedes ir un poquito más allá? Claro que sí, maestro, no hay problema. Ese es tal vez su conocimiento de Dios al inicio. Conocemos de Dios. Pregunto, en ese momento, si ya estaban un poco, dice que apartados de la orilla, ¿por qué si el Señor tenía el poder de hacerlo, por qué no le dijo a Pedro de una vez, echa la red ahí? ¿Le era suficiente a Pedro en ese momento con conocer al maestro nomás? No. No es suficiente solo con conocer, con decir yo soy cristiano, yo sé quién es Jesús. Ojo con esto, no es suficiente. Si hubiese sido suficiente, la palabra del Señor dice, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, apartándose un poco. Apártate un poco para que yo pueda hablar a la multitud. ¿Qué acaso el Señor, haciendo milagros, señales y prodigios, no podía hacer que con ese poquito que se habían apartado, ahí mismo tiraran la red? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué le dice, le habló a la multitud, termina con la multitud y luego se dirige a Pedro? Porque el conocimiento del Señor no es en multitud, es individual. Tú no puedes decir que conoces a Dios porque vienes los domingos a la iglesia. No puedes decir que conoces de Dios porque simplemente te conformas con venir y adorar en público al Señor, adorar congregacionalmente a Dios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Esta palabra no salió de venga a ver qué le compartimos, venga a ver allá un libro allá a ver qué le compartimos a la iglesia. No, Señor me la estaba dando desde el lunes ahí. ¿Cómo hacemos para que la iglesia busque más a Dios? La iglesia se está conformando con buscar a Dios el domingo. La iglesia cree que el domingo ya fue suficiente, buscamos a Dios y ya, no más. Le aseguro que eso es menos de la mitad. Yo le diría que es menos del 10% tal vez de su vida y su relación con Dios. Y si su relación con Dios depende del domingo nomás, no me quiero imaginar el resto de áreas de su vida. Se lo digo con todo amor y con todo respeto. No quiero imaginar cómo sería. Si su relación con Dios depende, si su ayuno depende de que la iglesia le diga, vamos a ayunar. Nos cuesta, vea, se lo aseguro que nos cuesta. Si su oración depende de la llamada, bueno, antes lo hacíamos ya, mire lo que hacíamos. ¿Cuántos recuerdan hace tal vez 2 o 3 años que lo hacíamos? Todos los días, 4 de la mañana, ¡prum! Hacíamos una cadena telefónica, 20 personas conectadas ahí. Hasta que el pastor dijo, no más. La gente se acostumbró a que si no es con una llamada, no busca del Señor, no más. La gente se acostumbró a que si la iglesia no le pone la forma de buscar al Señor, no lo busca. No ora en casa. No lee la palabra en la casa. No le predica a sus hijos en la casa. Que le predique el pastor, Pablo tiene tiempo. Que el chino vaya para la iglesia que allá se lo aguanta. ¿Y usted por qué no le predica a sus hijos? Que usted no se sienta con sus hijos a decirle, venga, es que la palabra del Señor dice esto. Le dice, boga mar adentro. Pedro, ya le prediqué a la multitud, ahora voy contigo, voy a enseñarte algo, voy a cambiar tu vida, voy a transformar tu vida. Pero si voy a transformar tu vida, tengo que hacerlo personal, es entre tú y yo.
Dios no te va a transformar en la congregación, Dios te va a transformar en lo secreto, tú y Él, tú y Él. Pero si no estás en lo secreto, no va a haber transformación. Te vas a acostumbrar a una vida espiritual light. El domingo vengo, me tanqueo, pero el sábado llego ya. Pastor, ore por mí. Ay, no puedo más. Ay, la alabanza. Ay, aleluya, descansé. Y así somos espiritualmente. ¿A usted no le da mal genio cuando se queda sin gasolina? A mí sí. El viernes cogí un pick-up. Tenía una emergencia, salí corriendo en un pick-up. Y cuando yo llegué, me encontré con una moto, digámoslo en malas condiciones, dejémoslo ahí. Nos quedamos, iba para Fontibón, desde aquí, desde la 13 hasta Fontibón. Nos quedamos sin gasolina en la 13,68. Iba andando en la... Ahí quedó. Cuando yo, Dios mío, pero tengo afán, mi mamá ya esperándome y ¿qué hago? Bueno, hermano, ¿sabe qué? Vea, déjeme acá, ¿cuánto le debo? 10.000. Yo, no, pero 10.000 era hasta Fontibón. Digo, no, pues espere, yo lo llevo que va a ser más rápido, espere y verá. Y el hombre coge, mire lo que hizo. Cogió la moto en plena calle 13,68 antes de subir el puente. O sea, no se abrilló ni nada. Ahí cogió, se bajó de la moto, la acostó y la volvió a parar. ¡Prun! Prendió. Hágale otra vez. Yo decía, yo iba ya, perdón la palabra, iba ya apretando nalga, ya así, allá. Yo dije, Dios mío, ¿en qué momento esta vaina se vara? ¿O en qué momento? Y bajando por plena 13, que eso es lleno de mulas. Pero espiritualmente, ¿sabe que a veces somos igual? Solo estamos el domingo y el sábado llegamos, nos bajamos de la moto. Ya con esto me alcanza. Y leemos un versículo, oramos 5 minutos. Ya con eso me alcanza para el domingo, ya del resto no hay problema. ¿No le pasa? No oro toda la semana. Voy a llegar temprano, voy a llegar a las 8 a la iglesia para orar con los de la alabanza. No oren toda la semana y tengo que ministrar. No hay problema, ya a las 8:30 termino el ensayo rapidito, termino de probar instrumentos y me pongo a orar allá. No oren toda la semana, pero tengo que danzar, pero tengo que servir, pero tengo que... Estoy en la puerta sirviendo y no oren toda la semana. No importa, eso a 10 minutos antes de las 8, allá nos subimos en la oficina del pastor, oramos un momentico y listo, ya quedé, pero listo. Atengas y no corra, mijo. Tranquilo. Santifíquense los sacerdotes para que Jehová no haga en ellos estrago. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 20 por allá. Boga mar adentro, Pedro. Pedro, ¿quieres más para ti? Boga mar adentro. Pero el bogar mar adentro en ese momento no era prender el motor. No. Es el esfuerzo de decir, voy con el maestro, ya no tengo ilusión, ya me fui, no pesqué nada la noche anterior, entonces ¿qué hay que hacer? Bogar mar adentro. Ok, bien. Empieza. ¿Sabe qué significa bogar mar adentro? Un esfuerzo. Porque buscar a Dios significa un esfuerzo. No tienes tiempo en el día, ¿qué haces en la noche? No tienes tiempo en la noche, ¿qué haces en la madrugada? No tienes tiempo en la madrugada, usted no tiene tiempo para nada. En el día, en la noche, en la madrugada. Boga mar adentro. Leer la palabra es un esfuerzo. Apagar el televisor o apartarse y decir, espere un momento. O dejar de decir redes sociales, oiga, pero es que mi celular me bota el dato. Le aprovecho para decirle, su celular le bota el dato de cuánto pasa usted de tiempo en cada aplicación. Busque ese dato. Y si su celular le da de que usted pasa más tiempo en redes sociales que en la palabra de Dios, entienda que tenemos un inconveniente. El esfuerzo de decir, no quiero ver el chisme allá de Jessica Cediel, o el chisme allá de Antonio Banderas, o el chisme de yo no sé quién. No, voy a pagar esto y voy a aprender la aplicación de la Biblia. Señor, ¿qué tienes para mí? Eso es un esfuerzo. Boga mar adentro, esforzarte con tus propias manos, decir, voy a buscar el Señor. Él no le dijo al maestro, boga mar adentro. Ay, maestro, ya estoy cansado, bogue usted.
Hermano, ¿tiene alguien enfermo? Ore. Ay, no, pastor, venga usted y ore. Ay, pastor, venga usted y le predica a mi hermano que es que. Pastor, venga usted y le predica. Pastor, venga usted y le predica. ¿Y usted qué? Allá tranquilo de vacaciones espirituales, allá todavía, allá de diciembre y enero que no vino a la iglesia, allá vacaciones espirituales. Dijo el pastor el viernes. Amén. Esa es la realidad que vivimos como iglesia. ¿Por qué la iglesia no conoce al Señor? Porque no boga mar adentro. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No es lo mismo hacer todo conociendo a Dios verdaderamente que sin conocerlo. Sumergirse un momento con Dios puede traer más provisión de lo que ha traído toda una vida de esfuerzos. Sumergirse un momento con Dios, ir mar adentro, bogar mar adentro, con Jesús dentro de su barca, puede traerle más provisión de toda una noche trabajando, de toda una vida trabajando. Trabajas y trabajas y trabajas y trabajas para el apartamento, para la universidad, para el carro, para esto, para esto, para esto. ¿Y cuánto oras por eso para que Dios te provea adicional? ¿Cuánto oras por eso diciendo, Señor, yo creo que aunque tengo un trabajo, tú eres mi provisión? Hacerle caso al Señor, a Pedro, le significó llenar su barca. Y no solo llenar su barca, llenar la barca de los demás. Porque cuando tú buscas a Dios, no solo te bendices tú, bendices todo tu alrededor. Todo tu alrededor empieza a decir, hey, uy, esa barca está pero como... Uy, mire, tiene peces ahí. Oh, uy, ven, comparta. Oiga, yo a usted lo veo diferente. Oiga, yo veo que usted ya no habla mal. Yo veo que usted ya no dice malas palabras. Yo veo que usted ya no dice mentiras. Oiga, papá, ¿qué tiene? Que yo veo que usted ya no trata mal a mi mamá. ¿Qué tiene? Hijo, estoy bogando mar adentro. Eso es encontrarse con Dios. No me puedes decir que te la mantienes orando cuando madreas al primero que se te atraviesa. Perdóneme lo escueto. No me puedes decir que te la pasas bogando mar adentro con el maestro dentro de tu barca cuando tratas mal a los de tu casa. Cuando no bendices al Señor con tus diezmos y tus ofrendas. Boga mar adentro. Ve, conoce al Señor, arrodíllate, ora. Pídele, Señor, dime que no te gusta de mí. No, yo no vengo a pedirte provisión. Estoy sin trabajo, ok, pero no vengo a pedirte provisión. Vengo a decirte que me digas que no te gusta de mí. ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Señor, dímelo, háblame. Eso es conocer a Dios. Y cuando usted diga, mire, Dios me habló que yo debía cambiar esto, se lo aseguro que su vida va a empezar a cambiar porque usted mismo está buscando del Señor. Eso le significó a Pedro sumergirse un momento nomás. Provisión para él y para el resto, para todos sus compañeros. Sumergirse a conocer a Dios incluye dejar mi razonamiento de un lado, mas en tu palabra echaré la red. Maestro, he estado pescando toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Yo no puedo ya más con mi esposo, que es tal vez o borracho, ya no puedo más. Señor, ¿qué hago con esta boca para dejar de decir mentiras? Señor, no puedo dejar de ver pornografía. Señor, no puedo dejar de hacer esto. Deja tu razonamiento, mas en tu palabra echaré la red. Señor, yo no puedo solo, pero si tú me dices que yo voy a poder, yo me voy a meter contigo, voy a cambiar mi forma de vivir. Y en tu palabra echaré la red. En tu nombre, Señor, yo sé que voy a poder. En tu nombre, Señor, yo sé que voy a poder con este trabajo, con esta responsabilidad. En tu nombre. No como los estoicos, como los epicúreos, buscando la felicidad en otras cosas. Mas en tu palabra, Señor. Señor, fracasé con una relación, 2 relaciones, 3 relaciones, 4 relaciones. Pero cuando lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer a tu forma. Señor, muéstrame quién es. Señor, muéstrame qué debo cambiar yo. Señor, muéstrame cómo estoy yo delante de ti. Mas en tu palabra echaré la red.
para ir terminando. Pedro, Jacobo y Juan estaban experimentando lo que es la verdadera provisión, sin fórmulas, sin tips extras, solo conociendo más de Dios. La verdadera provisión es la que viene con Jesús a bordo. El verdadero conocimiento de Dios no es el que nosotros hacemos una parte como iglesia. Pero si usted va a decir que usted es cristiano, si usted se va a atrever a decir que usted es cristiano, atrévase a dar testimonio afuera, como lo tiene que dar. Si usted no se atreve, usted no conoce de Dios. Aún así, escúcheme lo siguiente. Voy a terminarle con esto, que se me fue el tiempo. La barca llena de peces. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo importante no es la provisión, lo importante es el maestro. Lo importante no es la obra, lo importante es quién hace la obra. Lo importante no es el predicador. Esto es realmente lo importante. ¿Me entiendes? Le aseguro que si usted y yo somos así, si el Señor viene y nos da 10 millones, uy, Señor, gracias, bendito Dios. Señor, ¿cómo hago para conseguir otros 10? ¿No? El Señor nos da un excelente trabajo. Señor, bueno, ¿cómo hago ya? Esto mejoró mi hoja de vida. Señor, ¿cómo hago para conseguir otro trabajo mejor? ¿Sabe que Pedro no se detuvo en los peces? ¿Quién los vendió? No sé. ¿Qué hicieron con eso? No sé. Pero hasta ahí llegó la forma de Pedro actuar solo, porque de ahí en adelante iba a actuar guiado por el Señor. Lo importante para Pedro no fueron los peces, fue el Señor. Lo importante no es tu trabajo, lo importante es quién te da la forma de trabajar. Y se arrodilló a reconocer: Señor, no soy digno. ¿Sabe qué trajo en Pedro esto? Mire, se lo digo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe qué pasa cuando usted tiene un verdadero conocimiento del Señor? Hay un arrepentimiento genuino y verdadero. No hay un remordimiento. No lo vuelvo a hacer. Y a los 8 días allá está otra vez echando pola. No lo vuelvo a hacer. No vuelvo a tratar mal a mi mamá y a mi papá. 2 días. Ay, pero ay, claro, todo yo. Como el comercial de Desafortunado. No, fue una luna de miel soñada, mamá, no, sí se portó como un príncipe. Y cuando llegó: ay, pero ¿cómo estás de bien? ¿Sí ves lo que me haces hacer? Arrepentido el hombre, ¿no? Apártate de mí, Señor. No soy quién. Señor, soy un pecador más, perdóname. Eso hace la presencia de Dios en usted. Le hace reconocer lo que otros no se lo hacen reconocer. Un pescador, un hombre del pueblo, común y corriente, del vulgo, como dicen por ahí, a los pies del maestro diciendo: Señora, no soy digno, perdóname. El conocer a Dios verdaderamente nos hace ver milagros insólitos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Lo leímos al principio del culto, bueno, los que llegaron temprano. Primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene. Busca a Dios, hermano. Conoce más de Dios. Atrévete a conocer más de Dios. Si tú te atreves a conocer más de Dios, serás una persona espiritual. Te aseguro que vas a juzgar las cosas diferente. Pastor, pero ¿por qué hace esto así? ¿Por qué no primero le preguntas al Señor antes de juzgar?
¿Por qué no primero le preguntas al Señor y le dices, Señor, ¿por qué el pastor está actuando así con determinada gente? Pastor, ¿por qué el pastor está tomando estas decisiones? Y usted se dará cuenta que para tomar cada decisión en la iglesia buscamos del Señor. Pastor, ¿pero por qué esa bodega por allá? Porque fue lo que el Señor proveyó. Pastor, ¿y usted por qué no actuó? Pastor, ¿y usted por qué no puso una demanda? Porque fue lo que el Señor dijo. Y aquí estamos, creyéndole al Señor. Le concluyo con esto. Acompáñeme rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 9, 23. Le termino, le aseguro que ya. 9:23. 9:23. 9:23 y 24. El conocimiento de Dios es ¿qué? La gloria del hombre. Bueno, es que la mayoría leen en las pantallas. Si usted trajera Biblia, usted se daría cuenta que aquí hay un título que dice el conocimiento de Dios es la gloria del hombre, pero en las pantallas no está. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese el que se tenga que alabar, pero en conocer a Dios. Nadie más. El sabio en su sabiduría, no. Es que todo el mundo viene, como dice por ahí, patifastidios, es que le dicen. A la gente le gusta que yo le hable, papito. Y la gente me escucha. No se alabe en eso. Usted puede ser un buen consejero, una buena consejera, pero alábese en el Señor. Muy valiente usted. Me ha tocado solo, a mí yo vengo desde abajo y empecé sin nada y hoy tengo y muy valiente usted. Pero reconozca que sin Dios no hubiese sido posible. Pastor, mire el hogar que tengo, mire lo que tengo. Como le dije un día a un señor que me estaba tratando mal y se puso más de mal genio. Es que yo tengo. Yo le dije, felicitaciones. ¿Por qué felicitaciones? ¿Tiene? Gloria a Dios. ¿Quién se lo ha dado? Ni se alabe el rico en sus riquezas. Todo eso es vanidad, hermano. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Hoy tienes un trabajo, mañana no sabes. No sabes lo que Dios te quiera enseñar. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Si tú conoces más a Dios que a tu empresa, te aseguro que Dios te va a revelar todas aquellas cosas que están mal dentro de tu empresa. Te lo vuelvo a decir. Si tú conoces más a Dios que a tu empresa, Dios te va a revelar lo que está pasando en tu empresa. Si tú conoces más a Dios que a tu familia, Dios te va a revelar lo que está pasando en tu familia. Pastor, no vengo porque pasamos tiempo en familia y demás. Bien, somos una iglesia familiar. Vaya, disfrute con su familia. Nos alegra cuando la gente sale, cuando la gente va, se da un vuelto allá a Nueva York, a Washington, a donde quiera. Allá a Venecia, a Egipto, donde quiera. Vaya, dése la vuelta que necesite darse. Pero si usted siembra y siembra y siembra en sus hijos o en su familia, pero no les siembra el conocimiento de Dios, usted va a levantar simplemente personas interesadas en lo material y no en lo espiritual.
¿A quién conoces tú? ¿A quién conoces? ¿Cómo es tu relación con Dios entre semana? Pastor, tengo mucho trabajo. Ok, está bien, dedícate al trabajo. Pero de algo estoy seguro. En algún momento vas a necesitar de Dios y no le vas a poder decir, Señor, tuve mucho trabajo. Colóquese sobre sus pies en esta mañana, hemos terminado. Ya vamos a terminar. Quiero que pienses ahí en esto. Quiero que pienses en lo que hemos hablado. Bueno, en lo que el Señor me ha dado para darte en esta mañana. Si tú conoces a Dios a la perfección, gloria a Dios, dile, Señor, aquí estoy. Súbele, por favor. Súbele. Bueno, tampoco, bájale. Escucha esto. Cierra tus ojos y escúchalo. Y dime a quién conoces realmente. Pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado. Súbele. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi redención que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Escúchalo y mientras tanto piensa a quién conoces realmente. ¿Conoces a Dios realmente? Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Dios lo hizo. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Ahora que lo puedes hacer, deberías aprovecharlo. Recuerdas los momentos junto a ti. Regresa a mí.
Señor, hoy he predicado tu palabra. Señor, te pido, te ruego y te imploro que esta palabra quede guardada en cada corazón. Buscarte no solo en la congregación. ¿Cómo te buscamos en lo privado, Señor? Si tú sabes que te falta buscar a Dios, no hagas compromisos vanos de decir, Señor, todos los días 2 o 3 horas a la madrugada voy a estar ahí. No. Por lo menos reconoce que necesitas buscar más a Dios. Si sabes que dejaste la palabra de Dios por otras cosas, habla con Dios en donde estás. Es tu relación con Dios, no la mía. Si tienes que decirle, Señor, perdóname porque te dejé a ti y he ido en pos de otras cosas, perdóname. Es momento para decirle, Señor, hoy clamo delante de ti porque tu iglesia te conozca, porque como iglesia podamos conocerte. Señor, yo no puedo ser vanaglorioso diciendo conozco al Señor. No, nos falta mucho. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, bogar mar adentro, Señor, y que nosotros no seamos de los que dicen al Dios no conocido. ¿A quién adoras? Yo soy cristiano y adoro a Dios. ¿Y qué ha hecho Dios en ti? Nada. Al Dios no conocido. ¿Por qué no adoras a Dios? No me dan ganas. Al Dios no conocido. ¿Por qué no lees la palabra? No tengo ganas, no tengo tiempo. Al Dios no conocido. Señor, ayúdanos a buscarte más, papá. Yo te pido, Señor, que esta palabra no caiga a tierra. No caiga a tierra, Señor, que vaya hasta lo más profundo de cada corazón. Señor, hasta lo profundo, Señor, hasta lo más íntimo de cada corazón, Señor, y que haya grabada. Que aún cuando estemos dedicando más tiempo a otras cosas que a ti mismo, podamos dar la vuelta y reconocer diciendo, Señor, perdóname por haberte dejado. La provisión no va a ser más importante que aquel que pone su mano para proveer. Yo te lo pido, Padre. Yo te lo pido, Padre. Te lo pido, Hijo, y te lo pido, Espíritu Santo. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si vas a aplaudir, apláudele al Señor, porque sabes que esta palabra llegó a tu corazón y llegó a tu vida.